Buenas tardes, bueno, bienvenidos y bienvenidas. Licenciada Mariana Mascotti, ¿cómo le ¿Qué va? haces, ¿Cómo anda Gustavo? usted? Yo feliz, Muy bien. contenta de recibirlos a todos, agradecida porque estén acá. Pasaron muchos, pasaron un poco más de un año, en realidad estamos festejando el primer aniversario, pero un poquito después. Este club de buenas prácticas, el equipo que está acá, que nos acompaña en las reuniones de todos los martes desde hace como 2 años que pudimos ponerlo en marcha. Bueno, es un equipo hermoso, se dieron unas condiciones propicias en el 2020 para que, aún en los tiempos de pandemia que corrieron y después de un sueño muy atesorado y que muchas veces intentó arrancar, bueno, se dieron una serie de situaciones y de voluntades y de espacios y de actores que nos permiten hoy estar acá festejando con esos datos, ¿no? que decía recién el video de apertura, con muchos otros sueños por cumplir y muchas más cosas por hacer, pero con algunas cosas, no sé cómo lo sentís vos, Gustavo, o el equipo, pero me parece que conseguidas o agradecidos de haberlo transitado. Sí, seguro que sí, mucho esfuerzo, mucho trabajo puesto en este club que cumple su primer año de vida. Así que solo con mucha alegría, con mucha satisfacción y además orgulloso de pertenecer desde Fumpel, de pertenecer a este equipo integrado entre Linda Lechero y Fumpel. La verdad que es una experiencia maravillosa y tenemos muchos desafíos por delante, ¿no? Dale, vamos a No, nombrarnos. Eh, ¿cómo Dale, no? ¿quiénes somos? Acá está Miguel, que hoy nos va a acompañar también en la charla del INTA, Miguel Taberna, Ornella, Pugliese. Orne, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Dianela Costamaña, del INTA. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, Javier Españolo, también del INTA. Buenas tardes, feliz aniversario para el club. Bueno, Y Gustavo y yo, y Gonzalo Tentor, que está por ahí, y Claudia Gaudiño, que no pudo estar por una cuestión personal, pero que también es parte del equipo todos los días. Gonza, ¿sí estás por ahí? Sí, ahí está saludando por el chat, pone buenas tardes a Debe todos, tener- bienvenidos. Bien, es de los últimos que se incorporó y nos acompaña. Buenísimo. Bueno, Mariana, un poco, si te parece, contarles lo que es el desarrollo del encuentro hoy, ¿no? Nos Sí, pareció pedirles, importante. sí, dale. No, pedirles que Sí, pongan su nombre y apellido en el chat, los que estén, porque los que son socios del club, que no sé si algunos quieren levantar la mano, si están por ahí con la cámara, de los que estamos acá, los que son socios del club, van a recibir un regalito aniversario que les va a llegar, y entonces está bueno que por ahí no están con su nombre y que nos lo pongan en el chat. Y ahora sí, dale, vamos con de qué va el encuentro de hoy, el encuentro aniversario. en realidad vamos a tener dos partes, ¿no? Una parte nos pareció, lo discutimos en el grupo, en el equipo técnico, y nos pareció muy bueno poder tener una aproximación y una idea general de lo que es la cadena láctea en Argentina. O sea, qué situación estamos viviendo en la actualidad, porque indudablemente que un club de buenas prácticas tamberas no está descolgado de lo que es la realidad de un sector, ¿no es cierto? O la realidad de un sistema. Y esto nos parece que es fundamental. Nosotros tenemos hoy la presencia de Jorge Giraudo, director ejecutivo del OCLA, que nos va a ayudar a hacer esa primera aterrizaje, es decir, cómo estamos hoy en la cadena láctea argentina y qué tenemos, digamos, a qué tenemos que prestar atención, ¿no? Y en una segunda parte, una presentación de Miguel Taberna, directamente sobre lo que es el club
lo que hemos llegado hasta hoy y cómo de alguna manera el club puede ayudar a esta inserción en la cadena. Creo que estas dos patas, nosotros veníamos siempre circulando mucho sobre lo que son las fichas técnicas, las más de 30 fichas técnicas que nosotros tenemos directamente en la página del club y venimos trabajando sobre aspectos muy puntuales. Sin embargo, esos aspectos muy puntuales, que es identificar la importancia de la buena práctica, cómo lo hago y cómo lo controlo, estos tres aspectos que van muy a una práctica en particular, sin embargo está enlazada con un montón de otras prácticas que finalmente enlazan con la realidad de un sector primario, de producción primaria en una cadena que tiene una cierta realidad al día de hoy, ¿no? Mariana, no sé si nos estamos olvidando de algo que queríamos decir ahora al comienzo, si no ya le Creo que no. daríamos el pase a Jorge, A Jorge, que dale. está ahí ya lo vemos tomando agua, aclarando la bola, como para hacer la charla y disfrutar de lo que nos tiene para presentar Jorge, siempre muy buena información desde el OCLA. Jorge, cuando quieras, cuando dispongas. No, ahí voy. Lo que y aprovecho mientras vos vas poniendo la presentación en decir que si hay preguntas para Jorge, no duden en hacerlas mientras él está haciendo la presentación directamente por el chat. Y una vez que termina Jorge la presentación, vamos a tener un espacio para poder dialogar y hacerle preguntas directamente a Jorge. Así que siéntanse con total libertad primero de escribirlas por el chat y después, directamente cuando Jorge termine, abrir el micrófono y preguntar directamente. Jorge, gracias por estar, como siempre, y nada, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, el pedido acá que tengo es plantear un poco la situación actual y las oportunidades y desafíos de la cadena. Resumir esta cadena tan compleja en 30 minutos es difícil, así que fui eligiendo los puntos que me parece que son centrales para el análisis. Y la idea es presentarle la objetividad de los números independientemente de distintas corrientes de pensamiento que puede haber. La idea es no ponerle ninguna ideología ni primaria, ni industrial, ni tampoco política a la cuestión, sino ver lo que los números muestran. Voy a dividir la presentación viendo las tres principales variables del balance lácteo, que son la producción, el consumo doméstico y la exportación. Ver, digamos, por qué la lechería argentina está en la situación que está, por lo que los números indican, y bueno, y plantear un poquito hacia adelante cuáles pueden ser los desafíos y las oportunidades. A lo que normalmente acudimos es a una visión que tenemos, que es capaz que es media típica de los argentinos, de la autoflagelación, de decir que la cadena no está estancada y no crece. Esta es la curva de evolución de la producción del año 1970 al año 2021. Estamos estimando casi 3% de crecimiento en 2021 respecto a 2020. Recuerden que a septiembre la producción ya creció 4%, es posible que tengamos un crecimiento decreciente en los próximos meses y cerremos más o menos con 3% más de leche, que se suma al 7,4% del año pasado. Yo dividí, bueno, primero, digamos, viéndolo por décadas, tenemos crecimientos en promedio del 2% de tasa anual, con algunos periodos más complicados que otros, no producto básicamente de la lechería, sino de la situación económica política, en algunos casos la cuestión climática, pero sobre todo respondiendo a cuestiones externas o exógenas a la cadena. Yo dividí el análisis en tres partes, es decir, primero tenemos un crecimiento muy fuerte en la década del 90, del 7,2% casi en 10 años, crecimos todos los años del 7,2%, eso fue producto de la primera ola de incorporación muy grande de tecnologías de insumo y de proceso. Recordemos, ahí aparece el pago por calidad de leche, aparecen los grupos de
asociativos, de productores, digamos, de gestión y de asistencia técnica, sobre todo a la mano de las dos principales industrias lácteas que en ese momento tenía más del 30% de la producción de leche en Argentina, y aparece Mercosur en el año 94, que hace que Brasil actúe como una aspiradora de toda la producción de leche que Argentina generaba, y generó ese incentivo al incremento de producción. Bueno, luego viene la crisis 2001-2002, tenemos otro nuevo rebote del 4% entre 2003 y 2012, que es producto de partir de una base muy baja y una mejora en las condiciones de los precios internacionales. Recordemos que, por ejemplo, la leche en polvo, hasta antes de los 2000, tenía un precio entre 1.500 y 1.600 dólares por tonelada, eso prácticamente se duplica en la década siguiente. Y después tenemos una tercera ola, que es la que genera una segunda ola de incorporación de tecnología, es decir, empieza a aparecer una producción mucho más intensiva a través del encierre, patios de comida, producciones individuales muy altas, y eso hace que crezcamos entre 2016 y 2021 el 2,1%. Nosotros tomamos siempre como comparación el caso neozelandés, esto es la curva de producción de Nueva Zelanda. Fíjense que de 1990 al 2000 creció un 5,4%, del 2000 al 2010 un 3,5%, y del 2010 hasta 2020 un 2,5%, es decir, que tiene un crecimiento decreciente de la producción, es decir, con tasas cada vez más bajas. Si tomamos la curva completa de Argentina y aislamos esos 3 puntos de crisis, el crecimiento de Argentina está en el orden del 4% de punta a punta, y este crecimiento de Nueva Zelanda de punta a punta da incluso por debajo de ese 4% que tiene Argentina. Y como más sorprendente es el tema de los últimos años, es decir, entre el ciclo 2014 y 2015 y 2021-22, la lechería neozelandesa crece al 0,3% anual. Eso es producto de impactos del cambio climático, exigencias regulatorias por las restricciones ambientales que son cada vez más fuertes en Nueva Zelanda y que hacen que se trabaje mucho en cuidado del medio ambiente, disponibilidad de mano de obra, es decir, problemas en las leyes migratorias para incorporar mano de obra que normalmente la tarea de ordeño es extranjera, y también usos alternativos de la tierra. Recordemos que al ser una superficie tan reducida y un uso tan intensivo, el costo de la tierra en Nueva Zelanda cuadruplica los valores que tenemos en Argentina. El otro punto que quería mencionar es en esa producción que, como decimos, viene creciendo, se viene dando un fenómeno de fuerte concentración. Es decir, en unidades productivas cada vez más grandes. Fíjense, este dato que tenemos de 2010, que se había publicado en un anuario de Funpel, donde el 60% de los tambos eran los de menos de 2.000 litros de leche y representaban el 27% de la producción. En el último dato que recibí hoy de la Dirección Nacional Láctea, los tambos de menos de 2.000 litros de leche, de los 8.000 y pico que hay en Siglea, representan el 45,8% de los tambos y el 12,7% de la producción. Es decir, que caen en representación o en participación a la mitad del total. En la otra punta, los tambos que son de más de 10.000 litros de leche, que eran el 1% de los tambos en 2010, hoy ya son prácticamente el 6%, y antes participaban en el 5% de la producción y hoy ya son casi el 30%. Es decir que multiplicaron por 6 su participación, tanto en unidades productivas como en producción. Este es un fenómeno mundial, la tasa promedio mundial de concentración está arriba del 4%, en el mismo informe que hemos publicado hoy mostramos un análisis de IFCN, donde Argentina está dentro de los países con tasas entre el 2,5% y el 2%, es decir, muy por debajo de la media mundial. No queremos con esto naturalizar el fenómeno, sí contarles que ese fenómeno ocurre y con mucha fuerza y con mucha mayor intensidad, sobre todo en los últimos años. Comparando la producción y las unidades productivas nos surge el otro dato, que es la producción promedio por tambo. Fíjense que la tasa, y ahí por eso digo que
solemos autoflagelarnos, digamos, la tasa de crecimiento del tambo promedio de Argentina es del 2,7% en los últimos 13 años, y si lo miramos en un periodo un poquito más corto, en los últimos 5 años el tambo promedio en Argentina está creciendo a una tasa del 5,4% anual, tasa que es muy difícil ver en ninguna lechería del mundo, y pensando también que Argentina está dentro de los países que tienen tambos promedio de los más grandes del mundo. Es decir, porque normalmente se cree que los tambos son todos grandes, ¿no? El tambo medio de Brasil tiene menos de 100.000 litros, el tambo europeo también es un tambo chico. Sí, hay unidades grandes, muy grandes en el sur de Brasil, hay unidades muy grandes en California, pero el tambo medio de Wisconsin, Minnesota o de Florida no es un tambo tan grande, y ni que hablar de los tambos franceses, alemanes, que también tienen un promedio igual o más bajo que los tambos argentinos. En el otro extremo, es decir, el otro componente de la cadena láctea, se da un fenómeno que es inverso al que se da en la producción primaria. Normalmente el fenómeno de concentración industrial se mide a través del índice C4, es decir, cuánto captan de producción las 4 empresas más grandes en cada país. Eso en Argentina da una tasa del 32%, es decir, las 4 empresas más grandes, en este caso Mastellone, Saputo, Williner y Punta del Agua, captan el 32% de la leche. Eso en el mundo es entre el 50 y el 97. Es decir, en Uruguay el 70% lo capta Conaprole, en Chile el 40% lo capta Colum, en Nueva Zelanda más del 90% lo capta Fonterra, en Suecia y Dinamarca más del 90% lo capta Arla Food, en Holanda y Bélgica más del 90% lo capta Friesland Campina o Campina Melkuni, hoy denominada Friesland Campina. En el caso de Estados Unidos, entre 3 o 4 empresas tienen el 90%, como son Dairy Farmers of America, Land O'Lakes y un par más. En cambio, en Argentina tenemos un fenómeno de atomización muy grande. Y también, recordando lo que decía recién de las empresas que nombraba, el sistema cooperativo en el mundo industrial, tiene una participación del 50%. En Argentina, las industrias cooperativas solamente procesan el 5% de la leche, a pesar de que los productores en forma cooperativa son más del 25%, pero en el procesamiento son el 5%. Y la otra particularidad que tiene Argentina es la informalidad, que entre el 30 y el 40% en diferentes grados y formas hay marginalidad en la lechería argentina. Entiéndaseme bien esto, en diferentes grados y formas. Es decir, no significa que el 40% de la lechería argentina no paga IVA. Hay algunos que pagan 0 de IVA, algunas el famoso 10,5% y así sucesivamente. Entonces, el fenómeno de concentración que se da en los tambos en Argentina es a la inversa, como les decía, en el sector industrial. En 1994, las 16 empresas más grandes de Argentina representaban el 68% de la leche captada de la producción. En el 2009 el 62% y en el 2020 el 57%. Es decir, lejos de ir hacia un proceso de concentración, que no lo justifico, pero es lo que ocurre en todas partes del mundo, es decir, Argentina está yendo en contramano de eso, lejos de ir a una concentración o a la atomización. Cuando digo concentración, está vista desde el punto de 2 fenómenos: la posibilidad de hacer estructuras industriales de mayor escala y por ende de menores costos operativos, y a su vez la mayor posibilidad que tiene la industria en el mercado interno de negociar con la cadena comercial una posición más igualitaria en los precios. Yendo al segundo componente de la variable del balance lácteo, hablamos del consumo. El consumo, fíjense, acá está el consumo total de Argentina, no hemos prácticamente superado los 9.000 millones de litros de leche de consumo, solamente en 2015, pero tengo que hacer la aclaración que en 2015 cambia la serie, la conformación de la serie estadística, y es un número que a muchos nos hace ruido de que haya llegado la producción al nivel que se presenta en 2015, pero estamos prácticamente en 9.000 millones de litros de leche de consumo, como les di, y ese consumo es de hoy 180 litros per cápita. Nosotros teníamos un consumo superior a 200 litros, es decir, junto con Uruguay, Argentina es de los países que tienen mayor consumo en América Latina,
con una muy mala distribución en los niveles socioeconómicos. Es decir, tenemos consumos europeos en parte de la población de más de 300 litros per cápita y consumos bolivianos de 50 litros. Se primarizan hacia productos más básicos, decimos, hemos dejado de consumir en los últimos tiempos yogures, flanes y postres, leches saborizadas, queso duro procesado, y se aumentó el consumo de leches fluidas, queso cremoso, leche en polvo, es decir, productos más commodity y de menor valor agregado, que obviamente impactan después en la recaudación que hace el sector industrial y que a su vez puede distribuir en la cadena primaria. Han aparecido en estos últimos tiempos muchos sustitutos, hay un importante consumo por la vía formal, que es difícil capturar cuánto se está consumiendo por esa vía, porque la estadística no lo pesca, y eso nos muestra que en el mercado doméstico hay mucho espacio por crecer. Es decir, ese rojo que planteo ahí como faltante es producto de dos cosas, creo, y esto sí no es un dato totalmente objetivo porque no lo tenemos mensurado, es pérdida de poder adquisitivo por un lado, es decir, se retrae el consumo, sobre todo el nivel medio de la sociedad, no del nivel bajo, porque el nivel bajo accede a través de planes sociales o de las leches escolares y demás, sí en el nivel medio, que dejó de consumir esos yogures, flanes, postres y demás, empezó a privarse de productos de valor agregado, y a su vez por este fenómeno que ha sustituido mucho al consumo de leche, que son los productos low cost o bebidas a base de, que no sabemos a ciencia cierta cuánto se están llevando del consumo de leche. Díganme ustedes, si no van normalmente a un comedor, piden, bueno, ahora estuvo cerrado 2 años, ¿no? Pero ahora cuando vuelvan y pidan una pasta, van a ver que el sobrecito dice lo que dicen estos sobrecitos acá. Rallado, pero no dicen queso, porque en realidad no son quesos. Bueno, todos estos sustitutos que aparecen y que hoy pululan producto del low cost y del bajo precio, o las bebidas o alimentos a base de, que muchas veces confunden al consumidor porque se los muestran en el mismo lugar de la góndola, han absorbido parte de esa diferencia entre los 200 y los 180 litros que no los tenemos medidos. El otro componente de nuestras ventas, prácticamente el 25% de lo que producimos, se destina al mercado internacional, es decir, esta es la participación de las exportaciones en el total. Fíjense que estaríamos llegando en 2021 a prácticamente el 26% de la producción exportada. Tendríamos, no en valor ni en monto de toneladas de producto, pero sí en litros de leche equivalente, un récord de exportación en el año 2021 de 3.000 millones de litros de leche. Es decir, que por eso vuelvo a repetir en nuestra permanente autoflagelación, plantear de que la lechería en 2 años creció 1.200 millones de litros de leche, y esos 1.200 millones de litros de leche con un consumo estancado se tuvieron que destinar a la exportación y se pudieron exportar. Y hay espacio para varios 1.200 millones de litros de leche más, es por eso que decimos y planteamos que la salida del crecimiento en la lechería argentina es a través de las exportaciones. Y todo litro de leche de más que hagamos tendrá como destino la exportación. Es decir, casi como un eslogan, el crecimiento de la producción tendrá necesariamente como destino el mercado externo. Sí tenemos algunas dudas de que tenemos el camino, es decir, que el camino va a ser la exportación. La duda es si tenemos el camino y el vehículo apropiado para lograr ese destino. Si cuando decimos tenemos el camino, tenemos algunos escollos en el camino que se llaman derechos de exportación, tenemos algunos escollos que se llaman tipo de cambio retrasado, y sobre todo tenemos problemas en el vehículo. Acabo de leer una nota en un medio periodístico reciente que habla de capacidad industrial instalada excesiva en la Argentina. Es un dato totalmente erróneo. Es decir, la capacidad industrial instalada está instalada con fierros, muchos de ellos de hace 20 años atrás, con capacidad totalmente disminuida. Nuestro principal producto de exportación es la leche en polvo, la principal planta de leche en polvo para exportar y que absorbió gran parte de ese 25%, hoy está cerrada. Es decir que tenemos serias dudas de que podamos enfrentar los picos estacionales de máxima producción del año que viene si continúan estos niveles de crecimiento. Es decir, si
se destinan más de 10 millones de litros de leche a secado en el mes de octubre del año que viene, va a ser complejo su procesamiento. Y por otro lado va a ser complejo por otro dato muy importante, que es la calidad de la materia prima utilizada para esos productos. Fíjense que estos son los promedios logrados en el último año de grasa, proteína, UFC y células somáticas. Tenemos niveles de proteína en un mes en particular, es decir, un promedio de 3,25, con lo cual en un mes en particular estamos en serios problemas de lograr el 26% mínimo requerido para leche en polvo entera. Es decir, por eso cuando escucho a alguno que dice por ahí leche premium 3,20, bueno, ninguna leche premium a 3,20, no alcanza para hacer leche en polvo entera. Y también tenemos estos problemas. Fíjense que un mes en particular, el promedio de toda la leche de los 8.000 y pico tambos de Siglea dio 413.000 células somáticas. Leche muy difícil de manejar para hacer leche en polvo, sobre todo gaseada y de largo plazo para exportar. ¿Cómo están los números en la cadena? Pasando rápidamente, nosotros a través de los costos regionales que hace INTA todos los meses y nos los suministra, calculamos el valor promedio del tambo y calculamos la rentabilidad promedio. El último mes de septiembre dio 2,7. El nivel mínimo exigido de rentabilidad que le planteamos es el 5%, el promedio de todo este periodo da 2, es decir que estamos 3 puntos por debajo del promedio deseable. Una situación similar ocurre con el sector industrial, que es la curva que ustedes ven ahí en verde, es decir, con números a veces por encima del valor positivo y otros meses por debajo. Entonces lo que planteamos nosotros es que el negocio presenta un gran desequilibrio. Es decir, a la Argentina le sobran ventajas comparativas, es decir, tenemos clima templado, tenemos condiciones ambientales de las mejores, tenemos agua en cantidad y calidad, tenemos superficie, ni que hablar, disponible. Recuerden que hace un ratito me estaba comparando con Nueva Zelanda, es decir, 2 islitas. Mano de obra disponible, a veces difícil de hacerla trabajar, pero mano de obra disponible al fin. Conocimiento del negocio, es decir, los productores conocen muy bien su negocio, y profesionales excelentes que pueden competir en cualquier nivel del mundo con su conocimiento y su preparación. Lamentablemente, a esas ventajas comparativas se le agregan condiciones competitivas que casi son inexistentes. Es decir, tenemos una inflación sobre la cual hay que pedalear todos los días, una presión impositiva que es del orden del 40% por cada litro de leche vendido en cualquiera de sus formas, financiamiento inexistente. Si nos comparamos con Nueva Zelanda, la tasa semanal del crédito en Argentina es igual a la tasa anual de esos países. Los plazos de crédito son de 3, 5, 10 años. Estos países tienen una tasa negativa a 40 años. El tipo de cambio, es decir, estamos hablando hoy de un dólar de 100 pesos oficial versus uno de 200 en el paralelo. Cobramos las exportaciones por el oficial a 100, menos derecho de exportación, y pagamos los insumos con un dólar de 200. Precios relativos totalmente distorsionados. Una legislación laboral terrible, es decir, tenemos en la industria láctea un salario promedio, costo empresa de 180.000 pesos, de los cuales el trabajador percibe 75, 80, el resto son costos laborales. Infraestructura básica, es decir, pagamos el 40% de impuesto en cada litro de leche, y cuando llueve no podemos sacar la leche porque no tenemos caminos, tenemos camino de tierra. Cuando llueve mucho los canales no están disponibles y se anegan los campos. Tenemos que contratar para un camión de queso seguridad, que cuesta más caro el flete doméstico que el internacional porque se los roban los camiones. Y tenemos una burocracia terrible. Es decir, que tenemos un desbalance entre ventajas comparativas y condiciones competitivas. Nos sobran ventajas comparativas y carecemos absolutamente de condiciones competitivas. Entonces nosotros desarrollamos un análisis que, les vuelvo a repetir, no es para nada subjetivo, es una visión respecto que no es un problema de transmisiones, y cuando hablamos de transmisiones, si hay un problema de que la cadena recibe un valor, el sector comercial, cuánto transfiere la industria y esta cuánto transfiere la producción primaria. Nosotros hemos
podido observar que no existe un problema de transmisión, sino que hay interferencias que impiden que la cadena perciba el valor que genera y por ende no lo distribuya en una forma equitativa. Cuando digo que no es un problema de transmisión, hemos visto, ahora no tengo tiempo para presentarlo, pero hemos visto los números que está disponible para quien lo quiera ver dentro de OCLA. Tenemos una participación del productor en el valor de salida de fábrica o el valor comercial similar al de Estados Unidos, y tenemos un valor mejor que el del productor uruguayo en la participación de las ventas en el mercado interno y en el mercado externo, y ahí donde empieza la dicotomía en que tenemos una mejor participación tanto en mercado interno como externo, pero el productor argentino cobra menos que el uruguayo. Y eso es lo que vamos a tratar de explicar. Lo que nos facilitó la explicación es este excelente trabajo de IFCN, que determina el precio que una industria debería pagar a sus productores, o podría pagar a sus productores, con costos industriales estándar y vendiendo en función a los precios, al mix de precios del mercado internacional. Determina esta curva de precio acá, que nosotros la hemos extrapolado al caso argentino, es decir, transformándola por los tenores de grasa y proteína, está en kilo de leche, la hemos pasado a litro, y a su vez la hemos pasado en función al tipo de cambio multilateral a los valores de Argentina. Fíjense que la curva de IFCN es esta roja, esa misma que yo les mostraba, acá presentada de otra manera, y esta es la curva verde, la de Argentina. Para ver el último valor que tengo disponible es el de julio, es decir, dice IFCN que la industria pudiese haber pagado 43 centavos de dólar con 50, y como sabemos, el precio de Argentina en julio fue 34 centavos de dólar. Es decir, hay un diferencial ahí de casi 10 centavos de dólar por litro. Como dijo alguien, no sé quién es el autor, Argentina está invitado siempre a los velorios y nunca a la fiesta. Es decir, cuando los precios caen, los acompañamos muy bien en el mercado internacional. Cuando los precios suben en el mercado internacional, nosotros nos quedamos abajo. Es decir, no participamos de esa fiesta. Acá está esa misma curva hecha comparada en Estados Unidos, en Alemania y China. Fíjense que la roja es la misma, siempre la misma que mostré antes, y la azul es la de cada país. Estados Unidos copia muy bien la curva, incluso está por encima. Alemania copia prácticamente la misma curva, y China obviamente está en un valor altísimo, porque tiene valores de la leche del orden de los 70 centavos de dólar el litro, porque es una lechería, digamos, de escasez respecto a lo que produce. Recuerden el caso de Argentina, donde estábamos muy por debajo. Lo que tratamos de determinar entonces es ese problema de si es un problema de transmisión o un problema de interferencia. Argentina destina el 75% de la leche al mercado interno y 25% a la exportación. De acuerdo a los valores que tenemos de ese análisis de IFCN y a lo que se puede conseguir en el mundo, se podría vender a $1.30 por litro de leche equivalente vendido en el mercado interno como producto terminado, y a 60 centavos de dólar por producto final en el mercado internacional. Lamentablemente en Argentina hay interferencia, es decir, hay lo que en la medicina se llama, en la medicina vascular se llama ateroma, es decir, obstrucciones en la circulación, con lo cual se achica el canal. ¿Cuáles son las causas que achican el canal en el mercado interno y externo? El interno es porque tenemos un poder adquisitivo disminuido, porque hay una primarización del consumo, es decir, se consumen cada vez productos más baratos, porque hay controles de precios, ni que hablar hoy, hay congelamiento de precios y precios retrotraídos, es decir, pues no solo este fenómeno fue de congelamiento de precios. Es decir, como se pelearon los secretarios de comercio, el que se fue no le dejó la lista al que vino, y tomaron los precios de julio en lugar de los precios de octubre para muchos productos, y a su vez la marginalidad impositiva que hace que muchos productos se vendan muy por debajo de su valor en las cadenas de proximidad, en los negocios de proximidad. Y en el mercado externo, el ateroma o la obstrucción para no lograr los 60 centavos son los derechos de exportación, es decir, la leche en polvo 9%, los quesos 4,5%, los reintegros, es decir, la leche en polvo recibía 3% de reintegro, ahora recibe 0,75%,
Es decir, que por cada 100 pesos que vendemos, en lugar de pagarnos los 100, nos están dando, nos quitan 9 de derecho de exportación y a su vez nos dan 2,25 menos de reintegro. Ausencia de acuerdos bilaterales, si nos comparamos permanentemente con Nueva Zelanda. Nueva Zelanda accede por el mismo volumen de leche total que exporta Argentina a todo el mundo, con una preferencia arancelaria del 10% a China. Es decir que sobre un precio de $3.800 tiene $380 de ventaja competitiva con nosotros. Es decir que extra Mercosur no tenemos ningún acuerdo. Entonces, por esos dos ateromas, resulta, a ver qué me pasó, que no, ahí está. Resulta que ese 1.30 se transforma en 1.06 y el 0.60 en 0.53. Esos dos precios componen un precio final por litro de leche equivalente vendido en ambos mercados de 0.93, el productor participa con el 36,7, es decir, se lleva los 34 centavos de dólar que veíamos antes, que es el precio de la leche en Argentina. ¿Qué ocurriría si no existirían esas obstrucciones o esos ateromas en la cadena? Es decir, el precio se podría percibir tal cual lo recibe la cadena, es decir, 1,13, si el productor participaría en la misma proporción, su precio, que era de 34 centavos de dólar, podría haber sido de 42. Para los 43,50 que les mostraba antes, todavía la cadena tiene que mejorar algunas cosas, que son la ineficiencia de plantas, por ejemplo, que tenemos. Nosotros nos comparamos con Nueva Zelanda, las plantas que se instalaron en los últimos años en Argentina, de leche en polvo entera, son de 500.000 litros de leche por día. Las plantas que se instalan en Nueva Zelanda son de 4, 5, 6 millones de litros de leche por día. Es decir, escalas de 10-1 con nosotros. Esa es una primera cuestión que estamos planteando. Es decir, hay una interferencia en la transmisión del precio por fenómenos externos a la cadena y sobre todo por la política de la marca. Otro fenómeno que decimos y que se plantea mucho es que lo que algunos denominan los precios determinables, es decir, la necesidad de plantear ajustes de precios por alguna cláusula determinada. Nosotros hemos probado como 20 variables, yo les traigo acá las 3 más significativas. Esto es, si un productor en enero del 2019 se juntaba con un industrial y decía, bueno, a partir del precio de enero yo quiero que a partir de ahora me lo ajustes por una cláusula. La primera cláusula que aplican es, bueno, mira, yo vendo mis precios en el mercado interno al índice de precios mayorista, es decir, precio de salida de fábrica. Y el otro 25% lo vendo en el mercado internacional. Entonces tomemos, por ejemplo, el IPIM de INDEC para el 75% y para el otro 25% la mezcla de precios FAO, que tiene leche en polvo entera, descremada, manteca y queso. Si hubiesen ajustado el precio por esa cláusula, el precio final hubiese sido 27,10. Si hubiesen ido a una segunda cláusula, es decir, actualicemos el precio por lo que calcula Yapuco todos los meses del BLE de todos los mercados, el precio se hubiese ido a 32,77. Y vayamos a un caso más extremo que algunos piden, si ajustemos, nosotros publicamos permanentemente el caso de España, donde hay una ley que establece que los precios deben ajustarse por los costos, obviamente que no lo hacen nunca, porque la industria no puede, porque los costos superan al precio que se puede pagar, pero supongamos que ajustaríamos los precios por los costos que hace INTA todos los meses, el precio hubiese sido de 31,95. El precio real pagado fue de 33,63. Es decir, que vemos que independientemente de la variabilidad dentro de la curva, es decir, lo que se nota claramente si uno mira los micromomentos, es que en los meses de marzo, abril, mayo, se sobrepaga la materia prima de acuerdo a la capacidad de compra de la industria, porque hay una menor oferta y una mayor demanda de la industria, y viceversa lo que está ocurriendo en este preciso momento, donde hay mucha producción, las industrias retraen el precio y por ende se paga menos de lo que da la capacidad de pago. Pero en promedio, fíjense que en todo ese periodo, enero 2019, septiembre 2021, el precio real pagado fue 100, o el monto real pagado ponderado por cada mes, el ajustado por BLE y Apuco 98, el ajustado por costo de INTA 96 y el ajustado por IPIM FAO 88. Es decir que si un productor hubiese hecho un contrato, y ojalá se pueda hacer, y nosotros abogamos porque eso ocurra,
pero les decimos que ahí no está el problema, según lo que dicen estos números, que no es un problema de ajuste de los precios, se ve claramente que no hay un problema de transmisión y no hay un problema de determinación del precio. Entonces, lo que yo quería mostrarles es que estas dudas que se nos plantean, es decir, es un problema del tamaño del, es decir, porque normalmente decimos, es un problema del tamaño de la torta, bueno, como estamos en el sector lechero, vamos a hablar del tamaño del queso. Es un problema del tamaño del queso que la cadena láctea produce, es decir, es muy chico el queso que hace la lechería argentina, por ende reparte poco. Si miramos la distribución de los productos a distintos rubros y la estructura comercial, Argentina está dentro de los países de mayor diversificación en destino de la leche, no solo a productos, sino a mercados, con lo cual puedo decir a ciencia cierta que no es un problema de tamaño del queso. La pregunta es un problema de cómo se reparte el queso dentro de la cadena. Pueden ver los números que les dije de una canasta de productos lácteos de Estados Unidos que publica el USDA, o los precios o la participación del productor que publica INALE a través de un método similar que calcula URCO, la par argentina de IAPUCO, donde muestra claramente que la participación de Argentina está dentro del productor, en el valor de la cadena final está dentro de las mejores del mundo. O la pregunta es si es un problema que el queso llega a la cadena más chico del que la cadena produjo. Y esta es la realidad que estamos planteando. Es decir, que la cadena genera un queso determinado, pero hay un montón de actores que se la empiezan a comer a ese queso, por eso tiene un mordiscón grandote ahí el queso que les presento, es decir, que muchos empiezan a morder de ese queso. ¿Y cuáles son las cosas que evidentemente... Entonces, a ver, con esto quiero decir, ¿es posible asegurar, como habitualmente se dice, la plata está en la cadena? Evidentemente, dentro de nuestro análisis, la plata no está en la cadena. La plata se perdió antes de que la cadena la pueda repartir. Es decir que, los derechos de exportación, el control de precios, la caída del poder adquisitivo del salario, la marginalidad impositiva, los bajos reintegros, el deterioro en el tipo de cambio, todas esas cosas se van comiendo pedacitos del queso que generó la cadena. Cuando la cadena lo recibe y lo quiere repartir, es insuficiente para el sector industrial e insuficiente para el sector primario. Lo que sí decimos es que de la porción que le corresponde al sector primario, que recibe el sector primario, por la falta de un sistema de tipificación y pago de la leche, por parámetros de calidad composicional e higiénico-sanitaria, de alcance nacional y de cumplimiento obligatorio para todos los actores de la cadena, es fundamental que eso ocurra porque hoy hay subsidios cruzados. Es decir, que hay muchos productores que no están recibiendo por la calidad de leche que entregan el precio que merecerían, porque ese precio se utiliza para subsidiar, entre comillas, a aquellos productores de menor calidad higiénica, composicional y sanitaria. Bueno, entonces, visto este tema del problema que tiene la cadena, vamos a cerrar, que es la producción primaria y los desafíos que tiene. Para eso utilicé el cuadro que está atrás, que por eso le puse que la autora es mi señora, porque si no se enoja, pues le robo la fuente y no. Lo pintó ella y me lo puso ahí atrás. La producción primaria tiene como desafío la adaptabilidad, la tenacidad y la comprensión del consumidor. Por ahí no me anda ahí está, perdón, disculpen. Tengo la cartelito. No cenabas hoy, si no aparecía la fuente, no cenabas hoy, Jorge. No. Pero bueno, de todas maneras cocino yo, así que lo mismo. Ambos resilientes, es decir, al cambio climático, a la volatilidad de precios y a los cambios de la demanda, con máxima atención a las emisiones, integración con el territorio y transparencia hacia el exterior. Como esto no me va a salir, se los voy a leer, este trabajo rápidamente de la Universidad de Cornell. Dice: de nada sirve pensar en un modelo único de producción, habrá pequeñas o grandes empresas
altamente productivas o diversificadas y multifuncionales para satisfacer las necesidades locales. Sin embargo, todos tendrán que conseguir dos objetivos. Primero, deberán adoptar técnicas para reducir las emisiones y mitigar los gases de efecto invernadero. En segundo lugar, todas estas empresas, aunque tan diversificadas, deben ser parte integral de los territorios y comunidades sociales en las que se ubican. Por lo tanto, deberán adoptar un enfoque proactivo para administrar que diferentes audiencias comprendan el valor del rol que desempeñan. Esto no se puede separar de la adopción de proyectos para el bienestar animal, la organización del trabajo y las condiciones sociales de los empleados, de los planes de gestión de aguas residuales, de la adopción de técnicas agronómicas más regenerativas posibles, etcétera, etcétera. El productor de los próximos años tendrá que demostrar que está abierto al mundo exterior sin temor a mostrar de manera transparente y honesta la actividad productiva de su empresa que produce para el bienestar común de la sociedad. Ni torres de marfil inaccesibles, ni siquiera catedrales en el desierto. Los tambos deberán volver a ser parte integral del territorio y las comunidades locales, operando con honestidad y transparencia para ser percibidos como tales. Esa es la visión que plantea esto de la integración del sector primario en el territorio, en su amigabilidad, si corresponde el término con el mismo, y cubriendo toda esta lista de cosas que se las dejo después en la presentación, leanla porque ahora no hay tiempo. También hay desafíos para el sector industrial, obviamente, que lo podemos dividir en los dos escenarios, commodities y valor agregado. Commodity, bueno, la fundamental, lo planteamos antes, calidad de leche. Es decir, va a ser difícil crecer en exportación a través de la exportación de commodities, que esta es la única vía. Si algunos sueñan con exportar valor agregado, en la ubicación geográfica que estamos, muy difícil plantear valor agregado. Para eso es fundamental calidad de leche. Escala de producción, es decir, lo que decíamos antes, si en lugar de plantas de 500.000, plantas de 4 millones, 5 o 6 millones de litros de leche, para tener los costos operativos que tiene Nueva Zelanda para producir 1 tonelada de leche en polvo. Automatización de procesos, es decir, queso en lugar de tinas, en procesos automáticos de generación de queso. Bajos costos, la única manera de competir con precios internacionales volátiles es a través de bajos costos, acuerdos comerciales con multilaterales o bilaterales, trabajar mucho en ingredientes, se desperdician muchos ingredientes lácteos en Argentina. En el caso de valor agregado, obviamente trabajar en investigación, desarrollo y marketing, en especialidades, en nichos de mercado, desarrollo de mercado, denominaciones de origen, productos orgánicos, complementación con otras cadenas, y lo que yo digo siempre, y por ahí bueno, algunos se me enojan, que es no ir en contramano del mundo. Es decir, el fenómeno de concentración que veíamos en el sector primario va a contramano en el sector industrial. En el mundo existen industrias pymes. Existen industrias pymes exitosas. Existen industrias pymes exitosas haciendo especialidades, denominaciones de origen, productos orgánicos, atendiendo nichos de mercado, pero no existen en el mundo pymes haciendo cremoso, sardo frescón y barra, compitiendo de la única manera con las empresas grandes a través de la evasión impositiva. Entonces eso hay que decirlo, porque por ahí confunde mucho de que el mensaje de uno es en contra de las pymes. Las pymes son muy necesarias, dan trabajo, dan arraigo y demás. Pero lo que están haciendo en muchos casos es competir en competencia desleal, producto de que la única manera de competir con procesos continuos, automatización y demás, en productos commodities es a través de comprar leche en negro y vender el producto de la misma manera. Obviamente que a todos estos líos hay oportunidades. Esta es la curva de consumo mundial de leche, es decir, en el mundo se consumen 115 litros de leche por habitante y por año de los casi 8.000 millones de habitantes que somos, es decir, en el mundo se producen 800.000 millones de litros de leche de todas las especies, 700.000 y pico de vaca. Si toda la población del mundo
recibiera la porción diaria recomendada por la Organización Mundial de la Salud, tendría que producirse, en lugar de 800.000 millones de litros de leche, 1.8 billones de litros de leche, más del doble, donde podríamos participar no las leches de vaca o las leches de estas vegetales, sino las leches de vaca y las leches vegetales, porque piensen que la industria láctea es una industria de alimentos y va a procesar tanto leche como productos vegetales, y ya lo está haciendo. Hay espacio para los dos en todo el mundo para crecer y para que sea una oportunidad de negocio. Entonces, para tratar de cerrar, y no sé si estoy bien con el horario, si me pasé me disculpan, la lechería sigue siendo un negocio que, a pesar de la volatilidad, continúa en crecimiento. La Argentina tiene grandes posibilidades de ser un actor internacional de peso en el ejido mundial. No dudo para nada que hubiese sido posible cumplir con los 18.000 millones de litros planteados en el PEL si no hubiese habido las obstrucciones de la macroeconomía y la política que hubo. Diferentes restricciones van a generar la disminución de producción en países lecheros desarrollados. Fíjense lo que les mostraba recién de Nueva Zelanda, es decir, las exigencias de manejo del bienestar animal, del medio ambiente, disponibilidad de mano de obra, restricciones ambientales, costo de la tierra y demás, van a restringir la producción de leche en el mundo y van a generar mayor posibilidad de crecimiento en Argentina, y será fundamental para ello, para la cadena láctea, que la política de la economía, si no la favorecen a la industria del sector lácteo, que al menos no lo compliquen como lo vienen haciendo a diario. Muchas gracias por la atención. Toda la información que nosotros generamos disponible en www.ocla.org.ar. Suscríbanse gratuitamente y van a recibir todos nuestros newsletters. Disculpen por la pasión. Gracias. No, señor Jorge, la pasión no se disculpa. Claro, no. Se acepta y se potencia. Gracias por la pasión. Te agradece. ¿Dónde es que te tenés que suscribir gratuitamente, Jorge? Ingresando a www.ocla.org.ar, un poquito más abajo, si dice suscripción, ahí te anotás y te suscribís. Van a ser parte de los más de 5.000 suscriptores que tenemos y que a diario reciben nuestros 2 a 4 newsletters de información o de artículos de actualidad, como el caso que hemos publicado hoy de Estados Unidos y Brasil, o los informes como la estratificación de tambos que publicamos. Perfecto. Les proponemos, vamos a hacer un espacio de preguntas, les proponemos abrir el micrófono a los que quieran y hacerlo en boche. Tenemos algunas que vinieron por el Sí, chat. algunas vinieron ¿no? por el chat, las debe estar viendo, Jorge. No sé si las estás viendo. A ver. Dice si Cornell no habla de rentabilidad, mientras vayan levantando la mano los que quieran hablar, ¿no? Pero dice Cornell no habla de rentabilidad. No entiendo la pregunta. Raúl, ¿Canta estás? El informe que plantea Sí, acá estoy. ¿no habla? Acá estoy. Ah, Leíste una definición de Cornell, Sí. Jorge, y no habla de rentabilidad propiamente. Plantea una cantidad de exigencias, pero no habla de sustentabilidad y rentabilidad. Sí, obviamente, está planteando, digamos, a qué se debe adaptar cuando dice la resiliencia a la volatilidad de los mercados, es decir, adaptar un sistema de producción organizativo que se atenga a esa cosa que pasa, que sabemos que pasa todos los días, de un valor 120 del índice FAO del precio del lácteo, un valor 80 en corto tiempo. Es decir, que los americanos lo han sufrido a diario, y si uno mira, digamos, los niveles de comparación de precio y costo de producción, están más o menos como nosotros, cubriendo parte del costo de oportunidad y no la totalidad del costo de oportunidad. Pero obviamente que, y hablando de la Universidad de Cornell, habla de rentabilidad en muchas partes. Acá solamente quise mencionar el tema de el desafío que tiene la producción primaria, y lo traje a colación para, en este caso, un club de buenas prácticas, sobre todo de cuestiones de bienestar animal, manejo de las condiciones ambientales, etc. No lo quise llevar tanto al término económico, pero si es necesario lo podemos poner. Gracias, Jorge.
Después viene un reto de Agustina, que dice, las vegetales no se deben llamar leche, son bebidas vegetales y no son Yo dije productos leche equivalentes. y Viste que se nos escapa, cada tanto la leche se de me almendra. escapó, pido mil disculpas. Sí, se me puede haber escapado. Pero yo lo que quiero plantear ahí, que sobre todo lo están analizando los neozelandeses, es decir, no plantear la dicotomía de leche o bebidas vegetales, leche y bebidas vegetales, porque hay espacio para las dos. Y pensemos que las industrias, hay un envase muy poderoso que es monopolio en el mundo, en el cual se puede envasar arveja, tomate y qué sé yo. La industria láctea puede envasar en ese envase leche de vaca y puede envasar jugos vegetales también. Y lo está haciendo y lo va a hacer y va a crecer eso y van a empezar en un momento a ser competitivos. Pero lo que hay que plantear es que no es la idea de que las bebidas vegetales bajen al nivel de precio de la leche, sino que la leche, por sus características de orgánica, de calidad, de calcio, aporte de vitamina, además se vayan emparejando en precio a esas, no leche, a esas bebidas vegetales. Esa es la idea. Si en lugar de emparejar para abajo, tenemos que buscar de empardar para arriba con los lácteos. Muy bien, después Sí. Jorge, agradecimientos, Agustina también lo que pone, nos puso el reto ese, pero después pone muy bueno, Jorge, felicitaciones. Bueno, bien. Así que bueno. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Estás viendo Sí, Darío ahí, Pico, no sé si la querés hacer vos, pero acá Darío Pico en el chat dice el fenómeno de concentración se da mundialmente en los tambos, pero ¿cómo es que sigue existiendo tambos chicos en Europa o Brasil? ¿Es por una política más proteccionista hacia sus productores? Bueno, algo... Sí, sin lugar a dudas. Primero, Brasil tiene 900, yo leo por ahí algunos que dice que la lechería brasilera es envidiable y qué sé yo, bueno, evidentemente no la conoce. En Brasil se producen 30 y pico mil millones de litros de leche por año, lo cual en la lechería formal, esto es, no formal de impositiva de IVA, formal en que el producto se garantice su consumo. Menos de la mitad es leche formal, leche inspeccionada que se llama. Hay 950.000 tambos, hay tambos muy grandes en Minas Gerais, hay tambos muy grandes en San Pablo, en Paraná, en Santa Catarina, y hay tambitos muy chicos de 5 o 10 vacas, que son de economía de subsistencia, y donde tienen un altísimo, entre comillas, proteccionismo. Fíjense que en el primer estornudo que tiene Brasil, de que cae su demanda, de que hay una alta devaluación, se da vuelta enseguida y dice, Uruguay y Argentina controlen en la aduana, están todos los camiones nuestros parados en la aduana esperando la certificación, porque si hay alguien que es proteccionista, ese es Brasil. Y en Europa ni que hablar de la ayuda, los stocks de intervención, los stocks privados, la ayuda al vacuno de leche, la ayuda por vaca, el precio de 40 y pico centavos de dólar, hay que agregar unos 10 o 15 adicionales de todo tipo de ayudas que hacen que se sostenga todavía en España, en Francia, en Alemania, un grupo de productores que están produciendo a escalas muy bajas. A tal punto, digamos, que una de las causas por las cuales inició el robot en Europa, porque le costaba mucho más barato poner un robot que pagar la mano de obra, que le costaba 50, 60 mil euros por año, amortizaban el robot en un año, reemplazando la mano de obra. Entonces, son cosas no comparables, digamos, porque son parte del paisaje, esos tambos chicos, más que, o parte de la realidad del asentamiento de la gente en la zona rural, pero no son unidades económicamente competitivas. Bien. Mariana, no sé si has visto alguna pregunta más. Dice, hay siempre una visión de que la industria es generadora de mano de obra y el campo no. Tenemos que cambiar esa visión por parte de la sociedad y ponernos a la sociedad de nuestro lado. Bueno, eso es Andrés Costamaña. Comentario. Me parece, sí, me parece fundamental eso como mensaje. Hay un trabajo muy fuerte ya planteando el hecho de que en realidad el sector agroindustrial es el agro,
más la industria la que generan el empleo, ¿no? Indudablemente que para procesar un litro de leche a nivel industrial es necesario producir ese litro, y ese litro tiene impacto en ambos lados, ¿no? Se genera tanto en el agro como en la industria. Pero sí, la mano de obra. tenemos que ser... La mano de obra directa en el tambo promedio de 4,3 equivalente hombre, otro tanto casi igual en lo que genera alrededor, y la industria, para ser eficiente, que eso no me lo escuche nadie lo que voy a decir, fuera de esto, para ser eficiente tiene que destruir al revés. Si la industria lechera argentina tiene 1.000 litros de leche por empleado y por día. En Argentina hay 2 empresas que tienen más de 4.000 litros de leche por empleado y por día, que es lo mismo que hacen nuestros competidores. Es decir, que la industria lechera argentina, la industria lechera tiene que crecer sin mano de obra. La industria lechera argentina tiene que crecer con automatización, es decir, tiene que crecer con plantas de 4 millones de polvo, con lugar de tina de queso con proceso automatizado, etcétera, etcétera. La que va a generar mano de obra, obviamente, es la producción primaria. Bueno, también hay un comentario acá, Andrés Costamaña, dice que el desafío en cuanto a cuestiones ambientales y de bienestar animal comenzó hace tiempo, bueno, y debemos acelerar si no nos quedamos afuera. Y Juan Beltramo pregunta si se sabe cuánto es el consumo promedio diario en la Argentina de bebidas a base de semillas. No, ni idea, estimo que bajísimo. Bien, ahí hay otro a continuación. ¿Cómo? Sobre eso, ¿no? No creo que dé 1 litro, digamos. Ahí hay a continuación el comentario de Marcela Leiva, dice: los productos sustitutos hacen su fuerza en los mercados, ¿no? Y plantea y hace referencia al modelo de Porter, al de 5 fuerzas de Porter. Sí, es cierto, pero hay que analizarlos muy bien, como decía Jorge. O sea, cuál es la interacción, y más, no cuando analizás un producto solo. Nosotros siempre tenemos que tener muy presente en este modelo, utilizando otros modelos, que la cadena láctea tiene mix de productos, y que en realidad la fuerza la hacen algunos de los productos en ciertas categorías, no en la totalidad. Ahí la fuerza va a estar relacionada con lo que pueda contrarrestar la propia cadena, con estrategias específicas de mitigar esa fuerza que hacen los sustitutos o harán los sustitutos en el futuro, ¿no? A mí me preocupan los sustitutos, no los habituales, los que se habla mucho, que son las leches vegetales, sino los sustitutos que presenté en la otra filmina, de productos que parecen ser leche y no lo son. Eso sí creo que se están comiendo 10 a 15 litros por habitante y por año. Eso sí son preocupantes porque tiran para abajo todos los precios. La competencia, esa competencia en cierta medida desleal, tira todo para abajo. En eso tenemos que preocuparnos, y eso es producto de la caída estrepitosa en el poder adquisitivo de nuestros salarios, sobre todo en la clase media, reitero, porque la clase alta no afecta, en la clase baja el consumo se da por una vía no comercial, sino una vía social. Bien. Después el amigo... Llame a un gurú. Claro, yo te iba a decir, el amigo Daniel nos está pidiendo que prendas la bola de cristal. Para saber qué va a pasar en noviembre. Si sospechan algo. ¿Sospechan algo? ¿Sospechan algo? Esa es buena, Daniel. Mirá, si da como las paso, agárrate. Y si mejora un poco, agárrate también. Bien, muy bien. Ahí está, Daniel. Bueno, gracias. Si antes de... Sí, no sé si hay algo más, y si no, vamos a escuchar a un socio, ¿no? Bien, si te parece bien, ya pasamos a la segunda parte de la presentación con Miguel, pero antes vamos a escuchar lo que nos dice un socio. ¿Te parece, Mariana? Bárbaro.
No sé si está presente. Bueno, mi nombre es Alfredo Dumas, soy productor, tambero, soy veterinario y bueno, ya llevamos esta actividad bastantes años. Tenemos un tambo en Chobet, una zona no muy tambera. El tambo es un tambo mediano a chico, un tambo de 100 vacas. Mi sistema es un sistema muy simple, de bajo costo, un sistema pastoril, pero siempre estamos abiertos a escuchar otras alternativas o qué está haciendo otra gente. El Club de Buenas Prácticas yo lo tomo como una herramienta que te permite tener un norte a dónde quiero ir con el tambo, adquirir conocimientos técnicos. Creo que es bueno porque es un canal abierto, súper accesible. Yo veo que en los chats cuando hay consulta enseguida hay respuestas técnicas y respuestas de productores, digamos. Es un canal netamente técnico que me parece que se necesita. Creo que está bueno, sobre todo para los tambos chicos, ¿no? Que tenemos que lograr ser eficientes. Es importante saber el cómo, ¿no? En mi caso particular creo que es súper interesante el tema de poder abarcar temas como ser el tema del pastoreo, el tema de la carga, el tema de ser eficiente en cosechar el forraje, todos esos ítems que hacen que un tambo sea rentable y eficiente en la baja escala. Muchas veces también sirve de apoyo porque está bueno, digamos, cuando uno quiere implementar algo en su sistema, que no sea uno el que lo dice, sino bajar una ficha y decirlo, mira, esto es lo que nos está proponiendo el INTA, a ver cómo lo podemos laburar, a ver cómo lo podemos planificar. La gente tiene otra apertura mental para escucharlo. Siempre son ítems concretos de cada punto, por ejemplo, en preparto, en mastitis, en guachera. Creo que bajo ese punto de vista está bueno. Queda mucho en este club por seguir viendo. Bueno, muy bien, gracias. No sé si está, si está por acá. No lo veo. No lo veo, ahora lo veo a Dumas. Bueno, lo saludamos a la distancia entonces y le agradecemos el testimonio. Miguel Taberna. Miguel, Sí, ¿cómo les va? Un ¿cómo gusto. andás? Veo muchos amigos que les agradezco mucho que nos acompañen, siempre presentes. Bueno, a mí me toca un poco en esta parte final, por ahí brindarle algunos argumentos más objetivos respecto a lo que planteaba Mariana y Gustavo inicialmente, es decir, por qué festejamos, por qué de alguna manera consideramos que el trabajo y el esfuerzo que venimos haciendo se retribuye o lo vemos retribuido por actitudes de participantes, ¿no? Así que mi presentación no tiene nada de técnico, solamente de alguna manera hacer un balance y mostrar de alguna forma qué es lo que hemos logrado y qué es lo que pretendemos compartir para seguir construyendo, ¿no? Bueno, creo que muchos se preguntarán todavía hoy qué es el club, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Y bueno, básicamente nosotros usamos por ahí inicialmente algunos mensajes o algunas titulaciones, pero hablando de que era una plataforma interactiva de comunicación, de capacitación, en realidad, ¿qué hay detrás? Detrás hay un proceso de sensibilización y de acompañamiento técnico para hacer crecer a las personas y a las empresas. Ese es nuestro norte, digamos, y en este caso, si bien es cierto que muchas veces muchas propuestas pueden aparecer un poco alejadas de la realidad, de la rentabilidad, de alguna manera como se comentó, nosotros somos conscientes que de alguna forma esto es viable cuando hay negocio, ¿no? Y bueno, creemos que nuestro aporte en ese sentido, a través del crecimiento de las empresas, a través del crecimiento de las personas, es un aporte técnico que va en ese sentido. La otra definición es que usamos o utilizamos las buenas prácticas como herramienta. Una herramienta potente, digamos,
actual, digamos, en todo el mundo está de alguna forma siendo utilizada con muy buenos resultados, y bueno, nosotros nos acoplamos un poco a este proceso y claramente usamos las buenas prácticas como en su definición, digamos, de su aspecto simple, pero muy contundente y con un fuerte respaldo, como para transmitir los conocimientos. El otro aspecto que nos parece muy importante resaltar, que esto es un proceso de construcción colectiva. Es decir, muchas veces aparecemos un grupo de gente, digamos, gestionando, pero en realidad es un proceso interactivo, y la construcción colectiva se hace con la gente. Acá vemos, digamos, nosotros tenemos contactos permanentes con operarios, con productores, con profesionales, y bueno, también tenemos contacto con la sociedad, digamos, que es el último cuadro de abajo de la derecha, que resume un poco lo que planteó Jorge. Es decir, nosotros no podemos olvidarnos de la mirada de la sociedad hacia el sector, y una mirada mucho más aguda, mucho más crítica, mucho más por ahí difícil de entender, pero que la debemos incorporar en los procesos productivos para dar respuesta. O sea que, en cierta manera, el club es este proceso constructivo donde por un lado está la gente y por otro lado están los contenidos técnicos, ¿no? Contenidos técnicos, nosotros, de alguna manera, para ordenarnos, lo hemos agrupado en distintos ejes. Esos ejes tienen información, tienen buenas prácticas. Y la otra parte, digamos, importante de este proceso de construcción colectiva son los profesionales del INTA, de distintas instituciones, que nos dan estos conceptos que hacen a las buenas prácticas con sus características y la contundencia que de alguna manera nosotros pretendemos transmitir. Así que un poco este mensaje, es un proceso constructivo donde los que por ahí nos están escuchando forman parte de este proceso, y donde de alguna manera pretendemos que cada vez más gente, cada vez más profesionales, operarios, productores, formen parte de este proceso en términos de aportes, en términos de aprendizaje. La otra cosa que también queríamos comentarles, y en esto un poco para hacer un relato, digamos, en términos de utilizar por ahí palabras de actualidad, es cómo nacimos y cómo crecimos. Parece que también en este sentido nos parece muy importante. Nosotros nacimos con algunos valores, que fue lo que de alguna forma pusimos cuando nos presentamos en sociedad. Digamos, esos valores tenían que ver con la imagen de un club que pretendía transmitir pertenencia, una cierta fidelidad y compromiso, digamos, sudar la camiseta, etcétera, etcétera. Digamos, muy futbolero un poco la imagen que queríamos transmitir, pero paralelamente, digamos, esto del crecimiento de las empresas y de las personas, y por otro lado, la convicción del marco, digamos, interinstitucional que nosotros deberíamos generar para que este proceso sea de alguna manera sustentable, exitoso. Estos fueron un poco los valores que inicialmente propusimos y que en cierta manera tratamos siempre de practicar en este año y pico que llevamos adelante el proceso, ¿no? El segundo aspecto, que no menor, digamos, que hubo un equipo de gestión, un equipo chico que se fue ampliando, incorporando gente más joven que entendía mucho más de esto de las redes sociales que nosotros, y que nos permitió interactuar y hacer crecer de alguna forma este proceso, ¿no? Y por último, nacimos con la virtualidad. Es decir, a mí me impactó mucho esta imagen, que es la imagen del productor con sus tamberos
donde está conectada la computadora al televisor de la cocina y tienen sentados a todos los productores, a los operarios, de alguna manera siguiendo un poco el partido de fútbol, que en este caso era más que un partido de fútbol, era una reunión técnica, ¿no? O sea, nosotros tuvimos que aprender mucho. Nosotros nacimos en plena pandemia y nacimos con la virtualidad y de hecho dudamos mucho en su momento, en el momento del lanzamiento, si era el apropiado o no. Bueno, lógicamente esto nos permitió incorporar y aprender muchísimo y creemos, y estamos muy convencidos de que seguramente en el próximo año vamos a convivir con la virtualidad y con la presencialidad para seguir de alguna manera este camino del club, ¿no? Bueno, decíamos que somos más de 1000 socios, nosotros tenemos un seguimiento, en realidad hay 1092 socios, de los cuales el 45% son profesionales, 20% productores, estudiantes y operarios. Acá básicamente nosotros hacemos por ahí algunas cuestiones que son interesantes de estos números. Por un lado hay una preponderancia de los profesionales y bueno, creo que viéndolo desde un punto de vista positivo vemos que hay una potencialidad de multiplicación de los profesionales. Si uno por ahí asume que hay 500 profesionales participando y que cada profesional por ahí está en vinculación con 2 o 3 equipos de trabajo, hay un efecto multiplicador de estos profesionales importante, ¿no? Pero por otro lado, vemos y nos cuestionamos la necesidad de llegar con mucho más información y con mucho más, digamos, incorporación en el tema de los operarios, que muchas veces son los que de alguna manera son los encargados de aplicar estos procesos que nosotros estamos fomentando, ¿no? Así que bueno, más de 1000 con esta distribución. Tenemos más de 30 fichas técnicas, más de 30 buenas prácticas ya incorporadas en los ejes temáticos, y esto lógicamente es un proceso continuo que de alguna manera nos va a llevar a completar esto en un tiempo. Lo que queremos decir acá también es que estas buenas prácticas tuvieron casi 5000 visualizaciones. O sea, en este año, la gente, digamos, estas personas que forman parte del club, digamos, tuvieron de alguna manera entrada y contacto con estas recomendaciones, y fíjense que la cantidad, si nosotros sumamos la cantidad de ingresos en estas buenas prácticas, suma casi 5000 visualizaciones, contactos con estas buenas prácticas, lo cual es un número sumamente importante. Tenemos un chat, hay un grupo de chat que hay 220 inscriptos. Probablemente tengamos que migrar a otros sistemas y tenemos que incrementar la cantidad, que seguramente se va a dar. Y este chat es muy interesante. Hay momentos que se activa mucho más y hay otros momentos que no, que está un poco tranquilo y que necesitamos de alguna manera generar el intercambio. Pero fíjense que hay, como decía el productor, hay cuestiones que van desde, por ejemplo, esta mañana, un productor que preguntó si la vicia era tóxica, y a partir de ahí hubo un intercambio, digamos, con nuestros profesionales y un intercambio de opiniones con los participantes del chat, y eso duró prácticamente media hora o 45 minutos. Es decir, que hay de alguna manera un intercambio técnico muy importante que inclusive en muchos casos excede a los contenidos técnicos que nosotros estamos brindando, ¿no? y que enriquecen muchísimo el trabajo. Pero además también hay una cuestión social. Mucha gente usa el chat y lo aplaudimos para festejar el Día de la Mujer, para festejar el Día del Agricultor, para festejar el Día, es decir, que de alguna manera hay mensajes que tienen que ver y que ver con nuestra actividad, y que nos parece que es un medio también interesante y adecuado para utilizarlo.
Y por último lo estamos también usando para charlas, digamos, hay eventos que organizamos, que comunicamos a través del chat, conversatorios, convocando a técnicos y respondiendo concretamente a preguntas que realizan los socios. Es decir, acá hay un espacio también de crecimiento muy interesante y que pretendemos, digamos, lógicamente acompañar. Los intercambios, digamos, los encuentros virtuales, es decir, es otra modalidad de trabajo muy buena. Nosotros las articulamos a las publicaciones de buenas prácticas y ahí convocamos a los referentes que han escrito la buena práctica para que de alguna manera hagan una exposición y puedan tener un intercambio. Fíjense que nosotros hicimos 10 encuentros virtuales, casi un encuentro cada mes y medio aproximadamente, donde en esos encuentros hubo alrededor de 1000 participantes presenciales, que bueno, esto acá nos pasa un poco lo que pasa de alguna manera a todo este proceso virtual, digamos, empezamos con mucha cantidad, se fue reduciendo, pero bueno, se acumulan más de 1000 participantes presenciales. Pero si estas presentaciones quedan guardadas, grabadas en YouTube, donde ahí, en otro momento, con otros tiempos, hay más de 4 o 5.000 visualizaciones, es decir, gente que entró posterior a la presentación que se realizó en tiempo real y que baja y descarga la visualización y la escucha, lo cual también tiene un impacto, digamos, similar como si hubiera estado participando del encuentro, y fíjense, digamos, la magnitud que de alguna manera hemos logrado. Tenemos contacto y articulación muy fuerte con todas las redes sociales, con Instagram, con Twitter, con Facebook, y hay servicio de mailing que de alguna manera se realiza habitualmente. Bueno, yo les prometí que iba a ser muy corto, muy conciso, espero haber, digamos, por ahí transmitido un poco el conjunto de elementos que nos enorgullece formar parte de este desafío y mostrar un poco qué es lo que nosotros consideramos que debería ser, por lo menos desde nuestro punto de vista, el crecimiento de este espacio para los próximos años, un horizonte del 22-23. El primer punto que nosotros nos parece muy importante y que lo venimos discutiendo muy rutinariamente, digamos, en cada una de las reuniones del grupo del equipo técnico que nos reunimos todas las semanas, que bueno, un poco yo le puse tal vez lo titulé de una forma que me pareció la más fidelina, en el sentido de que nosotros debemos trabajar mucho en mejorar una articulación responsable. ¿Qué significa esto? Significa que, bueno, ustedes habrán visto y escuchado, hay mucho trabajo y hay mucho, digamos, mucha visualización en términos de concepto de buenas prácticas. Y en ese sentido nosotros tenemos una responsabilidad muy importante con respecto al sector, en términos de qué estamos comunicando y de qué manera lo tenemos que comunicar. Y cuando hablo digamos, en este sentido lo hablo en términos genéricos, ¿no? Y quiero, en cierta manera, mostrar un poco qué significa esta articulación responsable. Nosotros, de alguna manera, formamos parte de la red de buenas prácticas, que ustedes saben que inicialmente se originó por las actividades intensivas, fundamentalmente la producción de hortícola, la producción de frutas y hortalizas, y después se fueron incorporando otras producciones. Nosotros formamos parte de esa red, específicamente tenemos una comisión de lechería dentro de la red de buenas prácticas, y dentro de esa comisión de lechería de las buenas prácticas formamos, digamos, hay distintos elementos, hay herramientas en las cuales se ha trabajado y mucho con participación de muchos técnicos, como
la guía de buenas prácticas y el Check Tambo, por ejemplo, que son herramientas muy interesantes desde el punto de vista del conocimiento y de la aplicación y de la realización del diagnóstico, y también tenemos complementariamente el club, que es un aportante de información. Y a la derecha de esto pongo, digamos, algunas de las demandas que hemos, digamos, tenido y llevado adelante este año, es decir, cursos, digamos, en Córdoba con el RENATRE, con una participación de casi 4.000 personas, en un número importante de sesiones que tenían que ver también con las buenas prácticas. Recientemente el lanzamiento de Entre Ríos, en el clúster quesero, una licenciatura en buenas prácticas. Nosotros llevamos adelante todo este año en Santa Fe un curso para operarios y para profesionales. Adicionalmente, no me daba el espacio, pero hemos empezado también una implementación de buenas prácticas a nivel de toda la cadena, productores de industrias, en un proyecto que financia Innovar Santa Fe. Es decir, que hay una demanda creciente, fundamentalmente en esta trayectoria o en estas herramientas que tenemos que cuidar y preservar, ¿no? Entonces, en este sentido, el mensaje que por ahí digamos, hago hincapié y que compartimos con el grupo es, digamos, tenemos que articular muy fuertemente todo este proceso para de alguna manera poder llegar y tener el impacto necesario a nivel de los productores y de los profesionales, y digamos, cuál es el riesgo, cuál es la contracara, digamos, de esta situación si no hacemos un trabajo en ese sentido, es el de banalizar una herramienta que es muy potente, digamos. Y lógicamente la posibilidad de poder llegar a banalizar una herramienta muy potente va a ser muy difícil posteriormente que la recuperemos en toda su magnitud y toda su importancia. Para cerrar, nosotros, adicionalmente a esto de la articulación que nos parece que es central, nos ponemos algunos desafíos, como es el de ayudar y facilitar en el proceso de implementación de buenas prácticas. Esto es muy importante, pasar, digamos, por ahí de las reuniones y de la exposición a un proceso ya más complejo que implica la implementación y cómo protocolizar este proceso. Esto es un desafío muy grande, muy fuerte, pero que bueno, ya seguramente este año vamos a iniciar y el año que viene consolidar con experiencias pilotos que nos van a servir para capacitar a profesionales y a productores. Hacer crecer, digamos, hacer crecer el club, pero particularmente nos interesa mucho focalizar en los operarios. Mejorar el proceso de evaluación y de autoevaluación. Hoy lo tenemos implementado, creemos que podemos mejorarlo muchísimo y en ese sentido ayudar mucho al proceso en términos de crecimiento en ese sentido, con otras herramientas que probablemente hoy no las tenemos incorporadas. Mejorar la comunicación hacia la sociedad. Si bien lo estamos haciendo, creemos que hay mucho para trabajar en este sentido. Bueno, ahí Jorge dio al margen, digamos, de Cornell. Nosotros creemos que tenemos mucho para hacer en términos de trabajo de imagen de la cadena, y es un tema que recurrentemente en las reuniones lo venimos trabajando, y bueno, el club puede tener un rol muy importante en ese sentido, y mejorar las prestaciones de la plataforma web, que bueno, lógicamente nosotros empezamos con una historia y una perspectiva que es la que yo por ahí transmitía inicialmente, y lógicamente, como en todos estos procesos, necesitamos por ahí otras prestaciones, mejorarlas, hacerlo mucho más confiable el proceso, etcétera, etcétera. Así que bueno, esta era un poco lo que quería transmitir en este tiempo muy corto, y agradecer por acompañarnos, digamos, a los que están presentes y que seguramente a los que no están presentes que nos van a escuchar.
y volver a insistir sobre la necesidad, digamos, de que se asocien, y que para nosotros siempre consideramos esto como un proceso, digamos, de co-innovación, y un proceso que es imprescindible la participación de todos ustedes para que esto pueda seguir funcionando, creciendo y brindando, digamos, y respondiendo un poco a las demandas que lógicamente vamos incorporando y vamos escuchando. Así que bueno, esta es mi presentación, que representa un poco la presentación del grupo, del equipo de gestión, y que de alguna manera charlamos y discutimos para poner estas ideas en el marco de este cumpleaños. Así que bueno, Gustavo y Mariana, yo hasta acá llegué, y me parece que de alguna forma un poco lo que queríamos transmitir está plasmado, ¿no? Sí, Sí, Miguel, Miguel, tal por cual. supuesto. Buenísimo. Gracias, sí, buenísimo, bárbaro. Nos preguntaba Darío por el chat si cuando hablábamos de protocolización hablábamos de protocolos tipo HACCP, ¿no? Y en realidad hablamos, cada espacio y cada herramienta de diferenciación y cada herramienta de aplicación de procesos de calidad tiene siempre un protocolo, ¿no?, que aplicar. Tal vez no lo estamos pensando de la misma forma que estos protocolos certificados como pueden ser los de HACCP, ¿no?, sino que lo estamos pensando más como un sistema en donde tengamos una primera aproximación que nos dé la posibilidad de certificar por fuera del club, pero sí por lo menos de tener protocolizados los procesos y tener estandarizados y registrados todos los procesos dentro de la propia plataforma del club, ¿no? O sea, vamos marchando. Sí, perdón, Miguel. No, para complementar tu comentario y dando algunos ejemplos concretos, digamos, ya tenemos muchas demandas, digamos, de empresas chicas, grandes, que están, algunas que ya están exportando y otras que pretenden, digamos, sumarse a la exportación, un poco también, digamos, adheriendo un poco a la lógica que presentó Jorge inicialmente, digamos, el camino del crecimiento y de la exportación que requiere el país. Eso requiere de alguna manera para ciertos mercados y para ciertos productos en particular, no solamente que la industria certifique, sino que le están solicitando que la producción primaria también de alguna manera dé señales de cómo está produciendo la leche, en qué condiciones. Y bueno, en ese sentido me parece que podemos empezar a trabajar, a lo mejor humildemente, no llegando a procesos tan complejos como el HACCP, pero protocolizando, y que eso pueda de alguna manera ser certificado, y que eso sirva como primeros pasos para ayudar, digamos, en este proceso, ayudar a los productores y ayudar a la cadena, ¿no? Que esto no se transforme por ahí en algunos negocios en una traba. Esto me parece que ya está apareciendo muy fuertemente, con demandas concretas. Y bueno, tenemos que prepararnos, nosotros, los profesionales que seguramente van a ayudar en el proceso a poder acompañar esto, ¿no? Sí, y en este sentido quería agregar, Miguel, que de alguna manera una primera aproximación está planteada dentro de la propia plataforma a través de las membresías que estaríamos generando dentro de la misma plataforma, ¿no? Y esas membresías que de alguna manera tienen que ver con el grado de avance en la aplicación de las buenas prácticas. Creo que estos son pasos sucesivos, ¿no? Darío también plantea desde el club, ¿se puede presionar algo al Estado para que sean más ágiles en la aprobación de proyectos para tecnologías nuevas en los tambos? Son muy lentos, hace cerca de un año que estoy por uno para ventiladores y aspersores en un tambo. Sí, bueno. No sé, Miguel, si tenés... Nosotros, digamos, desde el punto de vista de las instituciones, lógicamente
somos conscientes de la realidad y de la necesidad de la actualización de equipamientos básicos, ¿no es cierto? No estamos hablando de cuestiones sofisticadas, sino estamos hablando de cuestiones básicas, ¿no? Bueno, en ese sentido, afortunadamente estamos trabajando, nos están escuchando muchas entidades, digamos, compartiendo, nosotros, digamos, ¿qué es lo que podemos hacer? Compartir el diagnóstico, compartir la factibilidad de cómo un productor medio chico puede pagar una inversión, con qué lapso de tiempo, con qué años de gracia, en muchos casos con la necesidad de garantías adicionales que se tendrían que generar, digamos, que el proceso debería generar. Y bueno, creo, digamos, creo y tengo una apuesta en ese sentido que es muy probable que en los próximos meses y en el próximo año pueda existir específicamente líneas orientadas a productores fundamentalmente chicos, medianos, y lógicamente, bueno, los grandes también, que pretendan de alguna manera incorporar equipamientos, tecnologías, bienes de capital, que bueno, también ahí hay un mensaje muy fuerte que nosotros estamos tratando, que todo esto es fundamental para poder entusiasmar a los jóvenes para que sigan siendo productores, digamos. Si no tenemos este recambio tecnológico y no apostamos de alguna manera a estos procesos, va a ser muy difícil de persuadir, de convencer. Así que bueno, es un combo muy importante y bueno, sobre el cual estamos trabajando. No tenemos poder de decisión, indudablemente, solamente podemos tratar de brindar elementos, argumentos, y bueno, creo que nos están escuchando. Bien, muy bien. Muy bien. Gracias, Miguel. Bueno, gracias Mariana. Gracias por las felicitaciones, por los feliz cumpleaños de todos y todas las que están acá. Gracias por acompañarnos en este cumpleaños. Si hay algo más, acá Claudia, que es otra integrante del equipo que no estaba al comienzo, llegó. Su nena está encantada con las vaquitas de Jorge que tiene atrás. Ahí a ver, se prende la cámara. Decía recién que la nena estaba copada con las vaquitas. Bueno, buenísimo. Ahí Daniel tiene levantada la mano, no sé si es para saludar o es porque levanta la mano. Daniel. Ahí está. No. Quería comentar, cuando se pasó por el tema de los protocolos, con todo esto de las buenas prácticas, una cuestión de criterio, y es de criterio que ustedes conocen mejor que yo, lógicamente, pero también hemos pasado algunos años trabajando en este tipo de cosas, y es tener en cuenta que el ordenamiento de las buenas prácticas, cuando llegue el momento de protocolizarse, tiene que caminar con un equilibrio que a veces no es muy fácil, porque los protocolos en realidad no son cosas fijas y que le sirvan a todo el mundo. En las cuestiones básicas, sí, ¿no? Algunas cuestiones, o muy puntuales, qué sé yo, no sé, protocolo de inseminación en ese punto, pero cuando ya los protocolos tienen que ver con los procesos que involucran el trabajo de la gente, tienen que contemplar la gran diversidad de situaciones que se dan entre tambos, no solo de diferentes escalas, sino de diferentes sistemas de producción, de diferentes niveles de eficiencia, de diferentes regiones,
con diferentes, digamos así, recursos disponibles, por lo cual quiero decir que al trabajar los protocolos, veamos también en eso una excelente tarea para sumar a los socios al protagonismo, es decir, no formalmente, no como quiero decir, no demagógicamente, sino que sepan ellos que tienen mucho para aportar a un mejor protocolo de tal o cual cosa. Digo esto porque yo me acuerdo cuando los primeros años del Grupo Tambos del Oeste, que comercializábamos muchísima leche, eran tambos grandes, eran unos cuantos, y claro, en algún momento se amagó querer tener protocolos que de alguna manera nos identificaran, digamos así. Estos son los protocolos del Grupo Tambos del Oeste. No pudimos. No pudimos y después nos dimos cuenta que estaba bien que no pudiéramos. Porque ¿qué es lo que queríamos nosotros en realidad? Que las cosas se hagan bien y queden registradas o queden descriptas en cada lugar según las circunstancias de ese lugar. No quiero llegar tampoco a la locura, pero digo, guarda que por un lado lo que yo comento ahora siembra un poquito de angustia en el hecho de decir, uy, chao, está diciendo una cosa que nos pincha el globo, al diablo con los protocolos. No, digo al revés, creo que esto le puede llegar a dar mucha vida al club, en base a la participación de la gente. Es muy pertinente tu comentario, Daniel, muy oportuno. Nosotros siempre concebimos este proyecto o este trabajo con un rol central de los profesionales. O sea, esto tiene que de alguna manera estar de alguna forma acompañado por profesionales que estén formados y que tengan esta visión que vos estás planteando claramente, ¿no? Y somos conscientes de la complejidad de la situación. Pero bueno, creo que tenemos que, tomando los recaudos, me parece que tenemos que afrontar ese desafío de la implementación, de protocolizar, aunque sea de cuestiones elementales, y a partir de ahí ir creciendo. Y creo que es, inicialmente hablábamos, digamos, del trabajo, digamos. Me parece que es un trabajo, es una posibilidad de generar valor y es una posibilidad de generar trabajo para profesionales que puedan específicamente llevar adelante procesos de estas características que seguramente van a tener un correlato en términos de eficiencia, de calidad y de ordenamiento del tambo, ¿no? Yo celebro esto porque este club abre, digamos, sin este club, podríamos más o menos tener estas ideas ahí guardaditas en algún rincón. Todos tenemos algún tipo de experiencia hecha, qué sé yo. Pero no tenemos el espacio, la organización por donde canalizar. Y este club abre muchísimas posibilidades para profesionales jóvenes, si lo saben ver. ¿Por qué? Porque este club hace atractivo, le da brillo y le da luz a un trabajo que pocas veces brillaba y ¿cómo te puedo decir? Yo fui asesor CREA unos años. También fui extensionista y trabajé, hace mucho de esto, ¿no? En capacitación de personal. O sea, desarrollamos una metodología con un veterinario amigo de capacitación. O sea, el trabajo era con los operarios. E inclusive habíamos llegado a tal punto que hacíamos grupos
y en un barrio de gente más o menos vecina. Y le pedíamos a los dueños, a los productores, que rotativamente íbamos a llegar un mes la reunión se hacía en su campo, que brinden el asado, Coca-Cola y choripán, de manera que la gente venía 10 de la mañana, cuando ya había hecho varias tareas en el tambo, estaba hasta el mediodía, comía algo y ya se volvía comido. No le podíamos dejar resuelta la siesta, eso lo tenía que resolver en cada uno en su casa, pero volvía comido a su casa. ¿Y en qué consistía? Y le pedíamos a los dueños que no estén presentes, para no mezclar audiencias y para generar un espacio distendido de confianza. Nos costó, porque empezamos a plantearlo, pero después hubo que probarlo, digamos. O sea, lo que quisimos decirles es, muchachos, necesitamos para avanzar juntos que digamos las cosas como son. Que seamos francos, aunque duela, pero digamos las cosas. Digámonos. Lo que decimos, lo que devolvemos contra eso es que lo que se dice acá queda acá y no sale. Bien. Y el método de trabajo, ¿saben cuál era? Preguntar. Con este amigo que te decía, tomábamos distintos temas, el que se tratara, y la reunión era llevada a través de preguntas. Y los que iban respondiendo, qué hacer, qué no hacer, había debates entre ellos, qué hacer, pero ¿y vos por qué lo haces así? No es así, esto yo te digo que se hace así, así. Y se generaban una participación brutal, hasta que se llegaban, ahí está el arte y ciencia, la ciencia y el arte para manejar, para conducir a los que manejan las técnicas. Y los tipos finalmente, más o menos, había un consenso o conclusión unificada. Y cuando habían terminado el trabajo prácticamente, la reunión solía terminar, usábamos rotafolios, estoy hablando, ya habían pasado, el neolítico creo que ya había sucedido. En la hoja de abajo de todo, en las hojas de abajo de todo, estaba lo que decían la bibliografía, la ciencia, la academia, el etcétera, etcétera. Y le mostrábamos a los tipos que el fruto de su trabajo, de su análisis, de lo que ellos mismos hacían, y del intercambio y de cómo en esa discusión ellos habían llegado, ahí termino con lo del protocolo, habían llegado a llamarle así, a protocolizar, a decir, esto se hace así, así. Entonces les dijimos, lo que ustedes saben y hoy aquí ordenaron, es más o menos, fíjate, y entonces comparábamos lo que decían ellos y lo que decía la academia, ponele, lo que decía el Inter Rafaela, qué sé yo, X. Y los tipos se mataban de risa. Entonces, por supuesto, terminaba con una chicana. Así que ustedes saben todo esto, entonces, sí, claro, qué sé yo. Y entonces, ¿por qué no lo hacen? Manga de cretinos, ¿no ven que los índices, Parto Concepción, no sé qué, el otro, ¿no ven que al final lo saben y... Daniel, fíjate que dice Darío, según lo que dice Daniel, si se hace un WhatsApp solo para operarios de tambo, quizás se logre una mayor participación de ellos. Me parece que está bueno esto de trabajar, digamos, en cada uno de los segmentos, con cierta confianza, como planteas vos, Daniel, ¿no? En esta línea. Es bueno tener ámbitos para cada uno, en el sentido, también es bueno tener ámbitos para todos. Tenés que tener un menú. Perdón que diga esto, estoy diciendo tonterías, pero son todos elementos que a un club de estas características le pueden llegar a servir. O sea, hay que tener
en el menú hay que tener platos donde puedan comer todos, los técnicos, los científicos, los qué sé yo quién, los tamberos, pero hay que tener ámbitos. Cuando vos le hablás al tambero, y por ahí el técnico se aburre un poco. Y si hablas con los técnicos a troche y moche, y capaz que los tamberos se embolan un poquito. No lo sé, Bien. hay que ver. Esto es más de criterio que de sugerencia de técnica. Es decir, todo esto al club, algo de esto al club le puede venir bien para condimentar esta comida, este plato, este otro. Muy bueno, muy bueno. Gracias, Muchas Daniel. gracias. Bueno, estamos ahí ya en tiempo de descuento. Algunos ya se Mariana, están ¿cómo la yendo. pasaste? Muy bien, Este bárbaro. cumpleaños. Bárbaro, hermoso Bueno, cumpleaños. bárbaro. Gracias a todos los Buenísimo. invitados, gracias Jorge, Miguel, Gracias todos a los que todos. participaron. Gracias por acompañarnos siempre. Nos vemos Hasta la la próxima. próxima. Nos vemos la próxima. Chao. Nos vemos Chao. en el club. Saludamos y nos despedimos con el Despedimos con spot. música. ¿eh? Como entramos. Dale. Nos despedimos con el El spot. equipo. Gracias. Muy bien. Gracias a todos. Chao. Bueno, muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Nos vemos en la próxima. Guille.